Entonces, en la clase número 2 de esta mini conferencia de alabanza y adoración, ¿está usted recibiendo la palabra de Dios? Amén, gloria al Señor. Dios es bueno. Quiero también aprovechar para agradecer al pastor César Campos por la posibilidad de estar aquí. En la primera clase agradecí al pastor Víctor Sarruc, que también ha sido mi maestro, me enseñó muchísimas cosas de la palabra de Dios, pero sobre todo me dio un gran testimonio de lo que significa ser un maestro bíblico, maestro de la Biblia. Estoy agradecido con Dios por eso y sé que también se está regocijando en el Espíritu porque ve la multiplicación, el fruto de su ministerio, y estamos aquí esta mañana para compartirte la palabra de Dios en lo referente a la alabanza y la adoración. Muy bien, hermanos, entonces dijimos que hay un principio, que es el principio de la revelación progresiva, que Dios, luego de la caída del hombre en el Edén, empezó a revelar al hombre el camino para acercarse a Él. Ahora, tenemos que hacer sacrificios espirituales agradables al pastor. Sacrificios espirituales agradables a Dios. Amén. Sacrificios espirituales agradables a nosotros, a nuestra cultura. Tampoco, ¿no? Entonces es agradable a Dios. Entonces, en esta revelación progresiva, nosotros tenemos la guía y tenemos la luz del Espíritu Santo para entender lo que Dios estaba haciendo. Si estudiamos altares, no es para que empecemos a construir altares. Y te digo, esto es bien importante, porque a veces pensamos que este altar tiene algún cierto tipo de poder, que si haces algo en este altar, algo va a pasar de parte de Dios. Y hay un problema, porque si no está escrito, ¿Dios se va a manifestar ahí? ¿Dios va a estar apoyando algo que Él no ha dicho? No. Entonces, tú con la luz del Evangelio, con la luz que Cristo ha traído, tú puedes ahora, con esa iluminación, ¿se acuerdan que Pablo oraba por iluminación, ¿no? Para que nuestros corazones sean iluminados, para conocer más de Cristo, amén, conocer su voluntad. Entonces, con esa luz del Evangelio, ahora podemos entender los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Miren, eso es bien importante. No pretendamos explicar la verdad con las sombras. No es así. Con la luz podemos entender y clarificar e interpretar más bien las sombras, pero es con la luz del Evangelio, con la luz del Nuevo Pacto, porque si no terminamos haciendo cositas del Antiguo Pacto y lamentablemente Dios no va a estar ahí, porque ¿cuántos se han dado cuenta que ya estamos en un mejor pacto, basado en mejores promesas, con un mejor sacerdote, sumo sacerdote que es Cristo? Amén. Entonces, por eso es que hoy en día usted ve muchas cosas que parecen antiguo testamentarias, es porque la gente no entiende el Nuevo Pacto. Ya les puse un ejemplo, algunos piensan en ciudad, Jerusalén, ahí, piensan, voy a ir a Jerusalén porque ahí sí se va a sentir la presencia de Dios. Yo puedo sentir la presencia de Dios en este instante aquí, en África, en Tulsa, Oklahoma, donde quieras, porque Dios, ¿dónde vive? En mí. Amén. ¿Está o no? Pastor, ¿tiene algo contra Jerusalén? No, absolutamente, pero lo que no quiero es que nadie tenga nada en contra de la obra de Cristo. ¿Entiendes? De eso se trata. Entonces, con la luz del Evangelio entendemos, por ejemplo, los altares, los tabernáculos. Estudiaremos los tabernáculos. Tengo un curso completo que lo voy a poner después por ahí. Son 6 lecciones, son 12 clases de adoración. Y explico cada cosita del tabernáculo y te demuestro que Cristo está ahí. ¿Y cuántos saben que Cristo ahora está en mí y en ti? Entonces, pero o enseñaremos tabernáculo para que construyamos esto como un tabernáculo, con las medidas del tabernáculo, lo pintemos como el tabernáculo con los colores. ¿Será para eso? No, para entender lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Amén, con la luz ahora del Evangelio. ¿Me comprendes? Ok, ¿dónde está el hermano que está en las cámaras, está por ahí? ¿Cómo haces para, por ejemplo, y ustedes saben esta cosa, ¿cuántos saben un poquito de cámaras, de fotografía? ¿Amén? ¿Hay alguno aquí? Ok, Dios los va a ayudar, aquí el pastor Víctor sabe. Pero por ejemplo, si yo me pongo aquí y aquí pongo una pequeña pared, ¿proyecta sombra o no? ¿Y cómo hago para que no proyecte sombra? Pongo más luz. Entonces, las sombras van pasando en la medida que hay más luz. ¿Me comprendes? Ahora, otra cosa, si yo quiero explicar mi mano, voy a ver con qué puedo hacerlo. Quiero que tú me describas mi mano, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a describir esto o vas a escribir estas sombras que están aquí? ¿Las sombras, dicen? No, la mano. La verdad y la gracia ya llegaron con Cristo. Ahora puedes entender todo. Hay algunas personas hoy en día que con respecto a adoración quieren explicar la realidad, quieren explicar mi mano mirando las sombras. No, no es así. Algunos me dicen, ¿cómo puedo entonces entender el Nuevo Testamento si no entiendo el Antiguo Testamento? Es al revés. Entiende
¿Qué cosa es Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo? Entiende bien, ¿dónde estás tú sentado? ¿Quién eres tú? Entiende bien a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Míralo a Cristo. Antiguamente les hablé mucho a través de profetas y de muchas formas, pero ahora les he hablado a través de Hijo. A través del Hijo. Amén. Entonces entiende a Cristo, entiende la obra de la cruz, entiende la vida de resurrección. Tienes que tener un buen balance con respecto a eso. Hay algunos que la cruz es todo, pero la cruz es el inicio. La vida de resurrección está en ti. Y eso es cristianismo, no solo la cruz es el inicio. Pastor, algo contra la cruz está diciendo. No, estoy diciendo que no puedes vivir crucificado, porque la muerte de Cristo está en nosotros, pero también la vida de Cristo. ¿Se entiende o no? ¿Cuántos están crucificados con Cristo? Sabiendo esto, que nuestro hombre viejo de pecado está crucificado. Hay algunos que están tratando de crucificar lo que ya está crucificado. Estoy hablando del nuevo pacto, estoy hablando de lo que es nuestro pacto con Cristo, hermanos. ¿Para qué? Si la muerte de Cristo está en ti, entonces la vida de Cristo va a fluir en ti. Cristianismo no es solo la muerte de Cristo, es sobre todo la vida de Cristo en nosotros. Eso es cristianismo, y en adoración eso es fundamental, fundamental. Y estamos hablando un poquito del síndrome del llanto delante de Dios. Y muchas veces es porque nos sentimos indignos delante de Dios. Eso es desconocer una parte de la obra de Cristo. No lo sabes. ¿A cuántos los acusa en su conciencia el diablo a veces? Todo el tiempo, si no es lo que él hace, es el acusador. Tienen miedo a veces de contestar ya, ¿no? Piensan que les voy a salir con una de estas cosas. No, pues es la verdad, o sea, nos acusa, pero no permites la acusación, porque la sangre de Cristo limpia tu conciencia. Tienes que tener control de esas cosas y hoy día te voy a explicar bastante sobre eso, porque una de las formas que el diablo usa para detener la verdadera adoración, ese sacrificio espiritual aceptable a Dios, es poner condenación en ti. Si tú te acercas en condenación, y te lo voy a mostrar en el siguiente pasaje bíblico, te acercas en condenación, esa adoración no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estás negando la obra de Cristo. Pastor, ¿quiere decir que puedo pecar? No, pero te arrepientes inmediatamente y crees que la sangre de Cristo limpia tu conciencia. Dios es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de alguna maldad. Toda maldad. Así te tienes que acercar a Dios. Pero si te acercas en condenación, no está agradando a Dios esa alabanza, esa adoración. No puede agradarle porque estás desconociendo ese sacrificio de su Hijo Jesús por ti. ¿Se entiende, hermanos? ¿Por qué digo todo esto? Porque necesitamos la luz. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Y quién más es la luz? Nosotros somos la luz. Es importante que sepas las dos cosas. Jesús es la luz. Of course, Él es la luz. Jesús es la luz, pero tú también eres la luz. Amén. ¿La luz está en ti o no? Amén. La luz está en ti. Dilo conmigo. Vamos a crecer en fe en esto. La luz está en mí. Puedo entender todo lo pasado gracias a la luz que ha venido con Cristo. Amén. Y esa luz está en ti. Acuérdate de eso. ¿Estás recibiendo algo esta mañana? Amén, amén. Entonces mira, veíamos los tabernáculos, por ejemplo, Moisés, se dice tabernáculo de Moisés, pero en realidad es el tabernáculo en el desierto, es el tabernáculo de Dios, no es el tabernáculo de Moisés. Es muy importante. Una de las cosas que entendemos aquí es que la presencia de Dios es movible, se va, y es un prototipo de nosotros. Nosotros nos movemos donde vamos con la presencia de Dios. O si no, yo tendría que haber hecho esta conferencia en algún lugar donde está la unción. ¿Has oído esas cosas alguna vez? En ese lugar está unción. Yo digo, no sabe nada de Cristo. Está la unción está en mí. Dilo conmigo, la unción del santo permanece en mí. No, claro que si no lo sabes o no lo crees, tendrás que repetirlo 1.000.000 de veces hasta que lo creas, porque la fe viene por oír la palabra, ¿no? Viene por la palabra y oír por la palabra de Dios. Entonces tienes que creerlo. La presencia de Dios está en mí. Donde yo voy está la unción. Pastor, estés bien creído. Exactamente. Creo todo lo que está en la palabra. Soy recontra creídos. No, yo no tendría sentido venir aquí y decir, ay, quiera Dios que me use. No, yo no puedo venir a enseñar la palabra si no creo que Dios me va a usar, hermano. Me quedo en mi casa. El que duda no recibirá cosa alguna del Señor. Tú no puedes adorar a Dios, ay, ojalá le guste, como ojalá. Entonces eso es duda. No puedes adorar a Dios en duda, tienes que hacerlo conociendo, sabiendo, lleno de fe. Por eso adoración y fe tienen mucho que ver, hermano. Fe. ¿Tu iglesia de la fe? Claro, por supuesto, pues sin fe es imposible agradarle a Dios. Tu adoración tiene que estar llena de fe, que creas todo lo que Él ha hecho en ti, en Cristo. Y sigue haciendo. O sea, es imposible separar las dos cosas. ¿Cuántos creen que van a poder adorar mejor a Dios conociendo más lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo? Amén. Se trata de eso, de hacer sacrificios espirituales
agradables, aceptables a Él. Tienes que conocer la obra de Cristo. Muy bien, sigamos. En esta revelación progresiva, antes de llegar ahora a nosotros, que somos los verdaderos adoradores, ¿ok? Están todavía los templos. Ahora, los templos son tipos, son sombras del templo milenial, del templo divino de Dios. ¿Entiendes? Pero y están también, se asientan en un lugar. ¿Cuántos saben de que van a pasar cielos y tierra y que finalmente, y el pastor Víctor Sarruc es un excelente, extraordinario, ungido maestro de todo lo que es escatología y tiempos finales, entre otras cosas, que él enseña muy bien? Y entonces va a haber un tiempo en el cual estaremos cara a cara con Dios y le adoraremos aquí en ese templo. Amén. Pero han habido templos también que apuntan hacia eso. Amén. Entonces ha habido una revelación progresiva, altares, tabernáculos, Moisés, tabernáculo de David también. Diferencia en el tabernáculo de David, no estaba el velo, entonces se podía ver la presencia de Dios, se podía manifestar ahí. Es un prototipo de nuestra adoración, porque ahora ya no existe el velo y podemos ver la gloria de Dios. ¿Qué necesitamos para ver la gloria de Dios, hermanos? ¿Buena música? Creer. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Fe. Por eso le agradezco a Dios por haber estado con gente de fe, por haber sido formado por gente de fe, porque ahora puedo entender todas las cosas y puedo recibir todo lo que Dios tiene para mí. La fe no es un pedacito de la Biblia, la fe es toda la Biblia, hermano. Sin fe es imposible agradarle. Somos de fe, hablamos fe. Amén, hermanos. Nos avergonzamos de eso, que nos diga, ustedes son de la super fe, y me avergonzaré y diré, no, ya no. Le digo, sí, no. Claro, le digo, por supuesto. Tengo super fe, le digo, por supuesto. No hay otra forma de agradarle a Dios. Amén. Si alguna vez te dice alguien, ¿no? La gente que no tiene mucha fe te va a criticar, te va a decir, es que tú eres de los de fe. Y yo decir, claro, por supuesto, ¿tú no? Claro que sí. Bueno, ese es otro tema. Sigamos. Entonces, la luz, diga conmigo, la luz alumbra las sombras. ¿Ok? Muy bien, llegamos a la iglesia en esta revelación progresiva, punto número 3, adoración de la iglesia. Vamos a ir a Hebreos 10, 19 al 22, y aquí está bien explicadito, como todo en la palabra de Dios, cuando tenemos la guía y la luz del Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y la unción del Santo es la que nos enseña. Estas cosas hay que leerlas bajo la unción del Espíritu que está en nosotros. Primero creemos que esa unción está ahí y entendemos. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza. Entonces, ¿qué cosa tenemos para entrar al lugar santísimo? Very important, muy importante que tengas confianza. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento no tenía confianza, olvídalo, entraba con unas cadenitas, tenía que estar haciendo sonar la cadenita, porque como no sabía si es que realmente estaba suficientemente santo para presentarse delante de Dios, no vaya a ser de que me muera, decía. Entonces como sonaban las campanitas, entonces, no murió, estaba más o menos ahí, pudo soportar la presencia de Dios. La gente tenía miedo de acercarse a Dios porque Dios era santo completamente, pero ellos sabían que eran pecadores. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pastor, ¿usted tiene algo en contra del Antiguo Testamento? No, está escrito. En el Antiguo Pacto todos estaban destituidos de la gloria de Dios, menos David, ¿no es cierto? Lee el Salmo 51 para que te des cuenta si es que él tenía la sangre de Cristo. Un día una persona se ofendió mucho conmigo. ¿Cómo es posible que hayas dicho que no debemos orar conforme al Salmo 51? ¿Cómo te he dicho? Porque creo en lo que Cristo ha hecho. ¿Cómo puede decir que mi pecado está permanentemente delante de mí? Salmo 51. Yo no le estoy criticando a David, pero él actuaba conforme a su pacto. ¿Me entiendes? Él tenía la sangre de Cristo, David tenía la sangre de Cristo. ¿Por qué se quedan callados? Algunos creen que sí, ¿no? No tenía la sangre de Cristo, tú la tienes. ¿Cómo? Él era conforme al corazón de Dios. ¿Y tú qué eres? ¿Tú no? Por supuesto, si ahora tienes su Espíritu en ti que te capacita a todo, ¿cómo no vas a tener corazón conforme a Dios si te ha creado nuevamente en Cristo Jesús para buenas obras? No tengo nada contra David, lo amo, gloria a Dios por David, fue usado por mí, pero ¿cómo voy a desconocer lo que Cristo ha hecho en mí? Y estoy hablando de adoración, gracias por ese amén. Por si acaso hay más de una persona en este lugar, sino que los demás están un poco en shock. Di conmigo, lo que Dios ha hecho en mí es valioso. Yo no creo que tú cantes esa canción, ¿no? Señor, cámbiame, porque todo lo que está en mí necesita ser cambiado, ¿no? Eso cuando no eres salvo, ¿no? Porque dentro de ti está el Espíritu de Dios, ¿o no? Eres templo, ¿no? Entonces necesitas ser cambiado. No, porque no tiene otro Espíritu de Dios, ¿ah?
Hay uno nomás. ¿O todo tiene que ser cambiado dentro de ti? ¿Todo? Cuando cantas eso tantas veces se hace una fortaleza. La palabra fortaleza no es que hay demonios que crean fortalezas, es una cosa como algunos creen. No, fortaleza habla de pensamientos contrarios a la obediencia de Cristo. Y como tú los crees, se van haciendo, y la palabra griega también es bien importante, ¿no? Porque se van haciendo como ladrillitos, así, se van levantando fortaleza. Entonces empiezas a cantar todo lo que hay en mí necesita ser cambiado, que lo terminas creyendo. Entonces te sientes indigno de Dios, pues. Si tú el día estás creyendo que tienes que ser cambiado. No es verdad, hermano, eso es antibíblico. ¿Amén? No tengo nada contra la canción, tengo algo contra aquellos que hablan y cantan cosas contra la palabra de Dios, porque no presentan sacrificios espirituales agradables a Dios. Cuando estás en el mundo, puedes decirle, cámbiame, todo lo que está en mí necesita ser cambiado, porque tienes un espíritu separado de Dios, caído, no conectado con el reino de luz del Hijo de Dios. Estás en otro reino, pero cuando ya estás en Cristo, ¿cómo puedes decirle a Dios, cámbiame todo lo que está dentro de mí? ¿Ok? Entonces, no le regales tampoco, ya estás pensando en regalar ese CD a alguien. No, no es un buen regalo. No lo bendice, pues lo vas a confundir más. ¿Estás recibiendo algo esta mañana? Aprecia lo que Dios ha hecho en Cristo en ti para que puedas entender y puedas adorarlo mejor. ¿Ok? Entonces, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo para la sangre de Jesús. Si yo te digo, mira, anda a Carlos Arrieta, 880, ahí en Santa Beatriz, entra y toca la puerta y te metes nomás y le dices al señor que está ahí, que se llama Eduardo Ortega, y le dice que le preguntas qué cosa hay de comida, qué hay de almuerzo. Entonces, ¿vas a entrar con confianza? No, si sobre todo lo conoces a mi papá, ¿no? Más bravo mi papá, o sea, no. Y si vas conmigo a almorzar a la casa de mi papá, ¿qué tal? Necesitas entrar con confianza delante de Dios porque estás en Cristo, hermano. Entras con Cristo. Sin Cristo, por eso no se puede. Por eso nunca nos olvidamos de Cristo en nuestra alabanza de adoración. Es imposible porque todo es gracias a Cristo. Esos sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por qué son aceptables? ¿Porque cantamos bonito? ¿Porque soy Pepe Ortega y tengo 20 años de músico? No, son aceptables porque estoy en Cristo. Soy acepto en el amado porque estoy en Cristo. Entonces todo el valor que tengo es porque estoy en Cristo y Cristo está en mí. Entonces así sí puedes entrar con confianza a la casa del Padre. ¿Cuánto está recibiendo algo? Gloria a Dios. Sigamos leyendo. Dice, por un camino, Hebreos 10:20, por un camino nuevo. O nos vestimos y danzamos. Es un camino nuevo y vivo. Esta es la clave, hermano. Tienes que entender que es un camino nuevo. Es decir, ¿está antes o no? No está antes, es nuevo. Si no, no sería nuevo, sería repetición de algo. Es nuevo y tienes que conocerlo. La adoración del Nuevo Testamento, la adoración de la iglesia es algo nuevo. ¿Amén? Y de eso se trata esta conferencia. Un camino nuevo y vivo que Él inauguró, Jesús inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Fíjate cómo te vas a acercar a Dios. Esto es para ti, hermano, ¿ya? ¿Ok? Hebreos 10:22. Acerquémonos, número 1, con corazón sincero. O sea, sinceridad de corazón. Por eso, las personas que vienen y están esperando que pase algo, que pase la persona, hey, ¿cómo estás? No tienen corazón sincero porque no están adorando a Dios. No entienden, tampoco queremos condenarla, sino que están actuando en ignorancia de la verdad. No saben que están presentando una adoración que debe ser aceptable a Dios. Entonces se distraen, hacen cualquier cosa, están pensando, esa canción no me gusta, ay, ¿por qué no cantó la hermanita tal que me gusta tanto? El otro no me gusta, ¿por qué no se compra un radio mejor, un CD, y lo escucha en su casa? ¿Me entiendes? O sea, no entiende, punto, necesita palabra. Necesita entender estas cosas y venir y, ok, voy a presentar. Ahora, como adora durante toda la semana, porque hacen lo que dice la Biblia, que presenta continuamente, ¿no? Mediante Cristo, un sacrificio aceptable a Dios, un fruto de labios que confiesa su nombre, lo hace continuamente como está escrito. Viene aquí ya lleno del Espíritu y desde el momento en que se juntan 4 o 5 verdaderos cristianos a adorar, ¡blah! Ahí está la gloria de Dios. Pero cuando la gente está en el mundo material, en la carne, yendo por vista durante toda la semana y pretende adorar a Dios con 3 canciones, no pasa nada. Y eso es lo que viene sucediendo en los últimos 2000 años, hermanos. Pero ¿cuántos saben que va a cambiar las cosas? Amén, van a cambiar las cosas. Van a cambiar las cosas, van a cambiar. Necesitamos ver la gloria de Dios y es factible verla. No podemos decir, ay, qué lindo ese día, qué tanta gloria de Dios. Digo, qué vergüenza, quiere decir que los demás días no. Es que no sabemos cuándo, no sabrás tú. Lee tu Biblia para que hagas las cosas conforme a la palabra, para que siempre sea la gloria de Dios. ¿Por qué esas personas siempre dicen, es que no sabemos? Deberían decir, no sé, en vez de decir, no sabemos. ¿Me entiende o no?
Es un poco más humilde, no metan a todos porque a veces creen que entonces ningún pastor sabe. Como dicen, no sabemos, no, sí sabemos, algunos sí sabemos porque está escrito. Y hay que hacer las cosas conforme a la palabra. Esta conferencia es para alabar y adorar conforme a la palabra, para que haya el fruto, el resultado que está en la palabra. Amén, necesitamos la palabra. Entonces, dice aquí, acerquémonos con corazón sincero, con un poquito de fe, dice. ¿Qué tipo de fe necesitamos para acercarnos a Dios? Por eso iba, qué bueno cuando me dicen, usted de fe, ¿no? Por supuesto, le digo, claro. ¿Qué dice aquí? Plena certidumbre. No hay otra forma de acercarte a Dios, hermano. O sea, ¿cuántos van a crecer en fe para poderse acercar mejor a Dios? Amén. En adoración. Plena certidumbre de fe, dice. ¿Qué más dice? Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. ¿De qué necesitamos? ¿Ayunar para eso? ¿Llorar media hora antes del servicio? No, tienes que creer en el valor de la sangre de Cristo. El perdón de tus pecados no está basado en tu llanto. Está bien, el quebrantamiento, dice la palabra, ¿no? Que ese quebrantamiento viene cuando has pecado, viene de Dios y es su amor el que te guía al arrepentimiento. Pero ese quebrantamiento viene de parte de Dios. Pero tienes que tener cuidado si es que es condenación de Satanás. Ten cuidado, hay una gran diferencia entre el amor de Dios que te guía al arrepentimiento y la condenación de Satanás. Pero te digo una cosa, si tu corazón no está purificado en mala conciencia, no puedes adorar a Dios. Entonces, ¿es algo que va a pasar recién cuando tienes 40 años de cristiano? No, es algo que va a pasar cuando entiendes el valor de la sangre de Cristo. La sangre tiene que tener valor para ti, para que tú creas en el perdón de Dios. Porque si no vas a basarte en tus obras, tengo que llorar una semana para que sentirme perdonado. Lo que sientes tiene que ser consecuencia de lo que crees, hermano. Pero te estoy hablando cosas para que puedas adorar a Dios mejor. ¿Por qué te digo esto? Porque si te sucede lo que a mí me puede suceder cuando en algún momento hago algo indebido y no me arrepiento a tiempo, es que el diablo utilice eso para que yo no pueda adorar bien a Dios. ¿A cuánto les ha pasado que estás tratando de adorar a Dios y el diablo justo te recuerda algo malo que has hecho? Solamente algunos de nosotros, que bueno, bendecidos los demás que no les pase eso. Eso lo hace Satanás, pero tú tienes que saber que tú tienes poder contra eso. Fuera, Satanás, Dios ya me perdonó. ¿De qué pecado me hablas? Ya no existe, ya me arrepentí. Ahora, si tienes un problema y no entiendes lo que es el arrepentimiento, tienes un problemita para adorar. Porque entonces probablemente estés un mes en tu pecado, la paga del pecado es muerte, tontamente estás sufriendo la paga del pecado, en vez de creer en un Dios que es fiel y verdadero para perdonarte tus pecados y limpiarte toda maldad. Cuando verdaderamente te arrepientes y abandonas el pecado. Arrepentimiento es la primera doctrina básica de las 6 que aparecen o 7 que aparecen en el libro de Hebreos, dejando los fundamentos elementales de la doctrina cristiana. Arrepentimiento es el primero. Y hoy en día no se predica mucho ese arrepentimiento. En mi iglesia se fueron como 3 personas cuando empecé a predicar sobre arrepentimiento. 2 meses. Mientras predicamos promesas, todo el mundo, amén, aleluya, soy más que vencedor, ganador, aleluya, sé sano, ¡guau! En el nombre de Jesús. Cuando empecé a predicar arrepentimiento, no les gustó a algunos. Nosotros predicamos arrepentimiento legalista. Pero sabes una cosa, tú no puedes pretender tener autoridad contra Satanás cuando tú le abres la puerta falsa, ¿no? Tienes que saberte arrepentir de tu pecado rápido. No es que Dios está tratando con mi Dios, está tratando, pídele perdón por ser rebelde. Está tratando. Ayúdame a perdonar, ayúdame que envíe otro Cristo, ya no tiene, era hijo unigénito. Arrepiéntete inmediatamente cuando pecas. Abandona el pecado y vive en la gracia de Dios, hermano. No te dejes robar por el enemigo. Hay personas que pretenden, Satanás, y están con la puerta abierta, las ventanas, el Porsche, todo abierto para el enemigo, porque no se arrepienten. Y una de las cosas es falta de perdón. Por ejemplo, yo sé que estoy predicando a la gente correcta. Gracias, Padre. Gracias por traerme a este lugar. Pero sé que nadie se va a ofender. Hay personas, no te digo que en mi iglesia se fueron 3, pero nunca habían oído palabra de arrepentimiento, pensando que todo me hablaba a mí y se fueron, ¿no? Bueno, I'm sorry. Pero no estaba hablando de ellos, estaba hablando de lo que está escrito. Si tú mantienes pecado, no puedes adorar a Dios. Dios te hace un favor al no manifestarse a ti. Te hace un favor, porque si Él te manifestara, morirías en el acto. Si no, mira el antiguo pacto, para que entiendas bien. Verdaderamente, o sea, no puede haber comunión entre un Dios perfectamente santo y el pecado. ¿Hay comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Y quién es mayor, la luz o las tinieblas? ¿Qué cosa desaparece con la luz? Y si tú estás en tinieblas vas a desaparecer. Pero como estás en la gracia, Dios te hace el favor de permitirte que te arrepientas a tiempo. Entonces, hazlo a tiempo. No pretendas adorar a Dios en pecado. El problema es que pasa, estuve así como una semana, pero ya no. Lo que pasa es que has endurecido tu corazón.
Cuando no te arrepientes a tiempo. El arrepentimiento no tiene por qué ser una tragedia en tu vida, todo un periodo traumático en el cual Dios está tratando conmigo. Eso me da tanta vergüenza. ¿Tratando? ¿Qué cosa está tratando Dios? Dios está tratando conmigo. Arrepiéntete de lo que has hecho. Punto. A los 2 minutos, ya, ¿cómo puedes vivir con eso ahí? ¿Me entiendes, hermano? Entonces, pero cuando lo dejas pasar, tu corazón se endurece. Y entonces después levantas tu mano, cantas y probablemente te quebrantes porque sabes que estás en pecado y piensas que, ¿qué tal la emoción? Y no es la unción de Dios. Te voy a dar una gran diferencia. Cuando es Dios verdaderamente, hay un cambio profundo de la persona. Por eso que tú te has preguntado a veces, ¿cómo una persona puede estar aquí? Canta, danza, se saca los zapatos, todo eso precioso, lindo, se ve. Y después sale ahí, está más en la carne, habla mal de otras personas, no perdona. Porque la verdad no es unción. Hoy en día cuando hay una buena música la gente dice, ¿cuánta unción? Dice, unción. Mira que en la Biblia cuando Dios se manifiesta, cuando Dios te toca, es imposible que sea la misma persona. Ahora, ¿sabes una cosa? Quiero que Dios me toque todo el tiempo, hermano. No solamente el domingo. ¿Cuánto están entendiendo a dónde quiero llegar? Estamos hablando de cómo adorarlo a Dios bien de verdad, para que verdaderamente sea su gloria la que se manifieste y tú vivas permanentemente lleno de esa gloria de Dios. Me da tanta envidia santa ver el libro de Hechos, la carta Hechos, ¿no?, de los apóstoles y mirar, todo el día paraban con la gloria de Dios estos hermanos. ¿Y qué me falta para eso? Nada. Absolutamente, yo puedo vivir así y es más, a mi iglesia le he dicho, hermanos, esto es lo mínimo que podemos tener. Así tenía que ser, así tiene que ser, ver la gloria de Dios todo el tiempo, no quiero menos. Cuando yo leía a Pablo y decía, ¿cómo Pablo puede andar así? Pedro, yo tengo que tener lo mismo, si tengo el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué me voy a conformar con menos? O me conformaré con cantar cancioncitas, creer que es la unción y salgo y estoy igual que toda la vida. No fue Dios, fue emoción. Yo he visto gente caerse, ¿no?, en determinado tiempo congregacional, caerse, llorar, desmayarse, pero era el mundo. Con Gianmarco pasaba, cuando yo producía a Diego Berti, a Paul Martán, a los actores, la gente se caía, se desmayaba. Era la unción. ¿Qué era? Emoción. No estaba Dios ahí. ¿Y por qué creemos que siempre, porque se trata de iglesia? Ya, veamos lo que se ha estado cantando. ¿Qué tal es la vida de los que están cantando? ¿Realmente son adoradores a tiempo completo? Cuando a mí me han contratado en iglesias me dicen, pastor, quiero que venga y se haga cargo de la alabanza y la oración. Pastor, ¿de verdad quiere? Ok. ¿Usted me va a respaldar? ¿Sí? Ok. Le voy a poner una sola condición, ¿ok? Para empezar. Yo le voy a enseñar la palabra porque tenemos que tener unidad de fe y de conocimiento. Es decir, voy a pasar un papelito empezando por aquí. Y a todos los músicos los ponemos, amo a los músicos, soy un músico. Y les pongo un papelito, defina qué es alabanza y adoración. Pero siempre tengo 10 respuestas diferentes. No puede haber unidad ahí, hermano. Ahí olvídate que hay gloria de Dios. Porque cada uno piensa diferente. Si le preguntas, uno sí quisiera que se manifieste la gloria de Dios. Entonces cuando el pastor está aquí y empieza a tocar pensando que el pastor va a profetizar y el otro está pensando en a qué hora acabe esto, ya mucho rato está hablando ya. No puede haber gloria de Dios. Entonces nos engañamos nosotros mismos, hermanos. Falta verdaderamente venir con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Hay personas que vienen y probablemente ni siquiera viviendo correctamente, porque tocan bien un instrumento, lo subimos adelante. Entonces cuando yo le digo, pastor, ¿usted me va a respaldar? Sí, muy bien. Primera condición que vamos a poner a toda la gente del Ministerio de Alabanza y Oración. Van a tocar aquellos, porque es ministerio, ¿no? Son ministros, ¿ok? O sea, pero todo cristiano debe saber alabar y adorar. Entonces un ministro debe vivir por lo menos haciendo lo que está escrito. Dice que continuamente debe estar alabando y adorando. Entonces, yo les pregunto el día del ensayo, ¿has alabado continuamente y adorado a Dios? O sea, escribe cuántas veces. O sea, Dios sabe si me estás engañando o no. A mí me puedes poner 100 veces y Dios sabe la verdad. Pongo. Y siempre es lo mismo. La primera 2 semanas, solito yo con mi guitarra. Si tengo el respaldo del pastor, te garantizo que esa iglesia está en proceso de tener una adoración gloriosa. Pero cuando está presionado dice, no, pero ¿qué va a pensar la gente? Se va a resentir, se va a ir a la iglesia. Si no es suficiente maduro para recibir la palabra, ¿por qué lo quieres tener? Si un día va a tener que estar delante de Cristo para dar cuenta de lo que ha hecho en el cuerpo, y tú también vas a dar cuenta. ¿Le quieres hacer creer que es un adorador, que es un ministro para estar acá? Le haces un daño. Después el diablo le da peor, le da más duro y toda la congregación lo vio que cómo cayó. Porque tienes que entrenarlo para ser un ministro. Estas cosas tienen que estar aquí, hermano, para poder tocar una canción y que sea la gloria de Dios la que caiga, la que se manifieste. Esto tiene que estar aquí. Ahora, no vamos a pretender que
que sepan todos, pero les enseñamos. Entonces empezamos las clases. Pero yo no puedo venir. Ok, entonces cuando puedas venir, entonces vuelves al ministerio. No me molesto contigo, pero no puedes recibir la palabra porque necesitas un entrenamiento. Necesitas conocer la palabra de Dios con respecto a la alabanza y la oración. No es que tenga algo contra ti, tengo todo a favor de ti. No quiero que hagas algo para lo que no estás preparado. ¿Entiendes? ¿Pueden decir amén? Gracias. ¿Se puede parar o no la grabación? Ok, tenemos entonces un camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado. Entonces la adoración y la alabanza de la iglesia es nueva, amén. No pretendas encontrarla antes porque no está, porque es nuevo, amén. Amén. Pero hay sombras, hay tipos que podemos entenderlo, pero nuestra adoración no es el camino de Israel, es un camino nuevo, es distinto. Necesitarás el shofar. Se ve bonito, pero el problema es cuando la gente piensa, si toco esto, va a estar la gloria de Dios. Error doctrinal, grave. Pone su fe en el cuernito. ¿Me entiendes? Piensa que cuando lo toca va a haber unción y por eso te digo, ya te conté al comienzo cuál es la reacción en este corazoncito. Porque eso no es la verdad de Dios. Dios te dice en alguna parte del Nuevo Pacto que entres con confianza después de haber tocado el cuernito. No, ¿tengo algo contra el shofar? No me he hecho nada del shofar. Pero tengo algo en contra de aquellos que creen que eso es más poderoso de que lo que Cristo ha hecho en ti. Está mal. Ya estás en Cristo. ¿Qué más necesitas? Perdonado, lavado, justificado, creado nuevamente. Justo delante de Dios eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y a veces en esa iglesia hay un montón de cuernitos, de danzas, de panderetas, todo, pero nada de Cristo. Por supuesto, pues, porque en Israel no estaba Cristo todavía. ¿Estaba Cristo ahí? No. Entonces hacen todo eso conforme y piensan que eso sí le va a agradar a Dios porque es su pueblo. Y tú no sabes que eres su hijo. Tienes que saber que eres su hijo, es más cercano, más poderoso. Sigamos. Mira, en el Antiguo Testamento, quiero que lo entiendas bien, entiéndelo bien. Si no lo entiendes hoy día, si te está dando cólera lo que estás escuchando, medita estas escrituras, medítalas, ¿ok? No reacciones, no te pares ahorita, mi danza, mis carros del faraón, no te molestes, ¿ok? No te molestes, simplemente recibe la palabra, sé humilde, medítala y la misma luz que ilumina, que es del Espíritu Santo, te va a iluminar. Es punto, pero no reacciones con cólera o con enojo ante algo que te está confrontando en tus creencias. Yo era más religiosa que tú probablemente, pero por algún motivo Dios le ha complacido enseñarme estas cosas para que yo te las enseñe a ti. Y te puedo garantizar que puedes cantar 5 minutos, 3 acordes y la gloria de Dios va a estar en ese lugar, te lo puedo garantizar. Si quieres eso, sigue en la conferencia y no te levantes. Sé que le estoy diciendo de broma, nadie se ha levantado, pero... Antiguo Testamento es un Dios santo frente a un pueblo destituido de su gloria. ¿Qué cosas están cantando en el templo? ¿Quién sabe qué cosas estaban cantando en el templo cuando se manifiesta la gloria de Dios que llena el templo? Para siempre su... Pero tú eres un pueblo que ya alcanzó misericordia. ¿Por qué no nos... Pero pastor, ¿qué tiene de malo cantar eso? Necesito misericordia de Dios cuando peco, ¿ah? ¿Pero es solamente eso? ¿Esa es toda mi relación con Dios? ¿O estoy en la gracia? En la gracia. Esto es más, ese favor inmerecido de Dios. ¿Cuántos tienen autoridad contra Satanás? ¿Y cuánta gente en el Antiguo Pacto tenía autoridad contra Satanás? ¿Cuántos? ¿David? No. Pero tocaba el arpita, sí. Tocaba el arpita, él era un adorador. Pues, se manifestaba un poquito la presencia de Dios. Pero eso comparado a ti no tiene nada. Tú tienes autoridad porque Cristo ha vencido al diablo. Ha hecho un espectáculo público de él. Di conmigo, ninguna fuerza del enemigo me dañará. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Nosotros lo hemos vencido. Dilo, nosotros lo hemos vencido. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Sí, nadie en el Antiguo Testamento tenía eso. Entonces adoraban a Dios conforme al estado en el que estaban. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento estaban sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Cuántos estaban perfectamente lavados, regenerados en el Antiguo Testamento? Pero ese es el asunto, ¿no? Que a veces cuando uno enseña estas cosas, la persona que solo vive en el Antiguo Testamento, que solo le gusta leer los profetas que fueron enviados para avisarle a Israel que venía destrucción, entonces se molesta. Pero no tendría que molestarse, tendrían que agradecerle a Dios. Gracias, ahora entiendo que estoy en Cristo. Y no hay nada mejor que esto. ¿Se entiende, hermanos, o no? Entonces, en el Antiguo Pacto es un Dios perfectamente santo y justo frente a un pueblo pecador. Pastor, pero ¿no es un poquito duro? No, es lo que dijo Isaías. Isaías cuando estaba delante de Dios viendo la adoración celestial, ¿qué cosa dijo? ¿Se acuerdan?
acuerdan o no? Dijo, oh, hombre muerto soy, porque soy un hombre de labios inmundos. Isaías 6:3, estoy hablando de, es el capítulo 6, perdón. ¿No? Dice, porque soy pueblo de labios, soy un hombre de labios inmundos en medio de un pueblo inmundo. ¿Dijo eso Isaías o no? Isaías 6. Y Juan, que es de la iglesia, cuando ve esa adoración celestial, ¿qué dice? Soy hombre muerto porque he visto a un Dios justo y yo soy pecador. ¿Dijo eso? No, se sentó bien como y empezó a mirar. Porque se sentía justificado. Tú tienes esa misma... Bueno, Juan se sentía justo. Isaías no. ¿Qué pecador había sido este Isaías? No, toda gente en el Antiguo Testamento tenía que sentirse igual. Por eso no podían acercarse al monte que estaba humeando, porque Dios era santo. ¿Qué le pasó a Usa? Que quiso hacer un bien, quiso agarrar cuando se estaba moviendo, transportando el arca, y quiso agarrarla para que no se caiga. Pues era Dios, ¿cómo se va a caer el arca de Dios? Agarró, ¿qué le pasó? Murió en el acto. ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón que presentaron un sacrificio que no era agradable a Dios? Murieron en el acto. Porque no podía haber un contacto entre un Dios perfectamente santo y alguien no santificado, no regenerado. ¿Cuántos se alegran que están en Cristo? Estas cosas son imprescindibles para adorar a Dios, hermano. Porque en este pacto Él ha hecho algo primero antes de que tú puedas adorarlo. Te ha creado nuevamente, te ha perdonado todos tus pecados. Dios ya no tiene memoria de tus pecados. Pastor, y si peco 10 minutos antes del servicio, te arrepientes inmediatamente, como decimos en Perú, al toque. Te arrepientes al toque, bien arrepentido, crees en el poder de la sangre de Jesús. Y si el diablo me recuerda el pecado, lo mandas a mudar. Diablo, tú no estás invitado a esta adoración. ¿Qué me vas a decir? Pero tienes que creerlo. Tienes que creer en el poder de la sangre. Entonces, en el nuevo pacto más bien, tenemos a un Dios santo frente a hijos santos. Amén. Tenemos justos, hijos justos, aceptos en el amado y sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Estamos o no? Tienes que saberlo. Si esto es primera novedad para ti hoy día, en el nombre de Jesús, bendigo este tiempo porque está marcando la mejor etapa de tu vida cristiana. Cuando estas cosas sean una realidad en tu vida, tú vas a poder disfrutar de la presencia de Dios en todo momento. Oye, no te estás alegrando, te estás poniendo medio preocupado. ¿Me entiendes? Tienes que saber la obra de Cristo en ti, porque esta es la clave para adorarlo a Dios. Si no, estás adorando como el antiguo pacto, que mejor ni se manifiesta la gloria porque voy a morir en el acto, porque soy pecador. Entonces, cuando en el púlpito le decimos a la gente que son pecadores, le estamos haciendo un daño terrible. Y te digo porque hay iglesias, denominaciones enteras que su gente le dice, somos pecadores. No somos, fuimos pecadores, hermanos. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levanten su mano. No. Quizá temporal. ¿Se cree bien santo? Por supuesto que me creo santo, si no, ¿cómo voy a estar en Cristo? Me creo, por supuesto, dice la palabra. Pablo, ¿cómo se refiere a la gente de la iglesia de Corinto, a los pecadores, le dice? ¿Y por qué hay pastores que a su gente le dice que son pecadores? ¿Qué cosas van a hacer los pecadores cuando salgan a la calle? Van a pecar, pues, ¿no? ¿Por qué te sorprende que caen en pecado? Yo no tengo pecadores en mi iglesia, hermano. Son santos de Dios. Y así los trato. No los trato como menos. Son santos de Dios. Y tienen que creerlo. Les hago, repítete 1.000.000 de veces. ¿Te sientes pecador? ¿Tienes pecado todavía en tu vida? ¿No te ha sido perdonado algún pecado? No, es que tengo que ir a ese encuentro donde me va a perdonar Dios un pecado que cometí hace 20 años. O sea que no es suficiente la obra de Cristo. Tienes que recordar todos tus pecados. Felizmente no tengo tanta buena memoria. ¿Me están entendiendo, hermanos? Te ha perdonado todos tus pecados. Eres santo, eres puro delante de Él. Es una condición para adorar a Dios. Tienes que creerlo y tienes que vivir en eso. Estoy hablando de adoración de la iglesia. ¿Amén? Entonces, una pregunta. En el antiguo pacto, cuando venía entonces y ellos adoraban eso que ellos apreciaban y valoraban tanto, ¿no? Porque decían, wow, es un Dios misericordioso, que somos pecadores, pero ¿cómo se va a manifestar a nosotros que somos pecadores? Estaban en lo cierto, no tú. Tú no te puedes considerar pecador para adorar a Dios, sino pues anda y recibe a Cristo. Primero, entonces, como santo, adoras a Dios. Entonces, pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿dónde se manifestaba la gloria de Dios? ¿Qué cosa llenaba esa nube con la gloria de Dios? ¿Qué cosa llenaba? La casa de Dios. Amén. Pregunto, en este pacto, y esto es imprescindible para adorar bien a Dios, ¿cuál es la casa de Dios? Amén. Gracias, Padre, me enviaste al lugar correcto. ¿Y dónde se va a manifestar la gloria de Dios? En nosotros. ¿Te das cuenta? Punto importante, y voy a ir a ese punto. Tú tienes que saber
quién es Dios, cómo es Dios, y tienes que saber quién eres tú. Voy a poner pausa por un instante, no porque esté poniendo pausa en la grabación, digo pausa en este tema, porque voy a empezar a hablarte en este momento de quién es Dios y cómo es Dios, y tú tienes que tener una revelación completa de Dios para adorarlo bien, porque ¿a quién adoramos? A Dios. Entonces tienes que conocerlo bien a Dios. Si tienes una adoración parcial de Dios, no lo puedes adorar bien. Pero también tienes que tener una revelación completa de quién eres tú. Por eso voy a poner pausa un ratito para que puedas tener estas dos realidades. Mira, estamos en el nuevo pacto, la gloria de Dios se va a manifestar en nosotros, porque nosotros somos la casa de Dios. Por eso, ahora no es que tenga algo en contra, que sea exquisito, pero yo, por ejemplo, a mi gente nunca le digo bienvenidos a la casa de Dios, salvo cuando recién se convierten. Cuando recién se convierte, le digo bienvenido a la casa de Dios, porque ellos son ahora la casa, pero también la iglesia universal es la casa de Dios. Son dos frentes. Pero no, esta no es la casa de Dios. No sé exactamente quién será el dueño de esta casa, pero la casa de Dios soy yo. Ahora, y no es que, ay, sí, claro, pero claro, no me refiero a eso, no, te refieres a lo que crees, porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Entonces, si para ti esta es la casa de Dios, esta será la casa de Dios y Dios no se va a manifestar en otra casa. ¿Por qué? Porque Dios no habita más en templos hechos por manos de hombres. Que está escrito, no se va a manifestar porque no está ahí. Pero no es que me digas, sí, pero es un juego de palabras. No, no es un juego de palabras, es lo que abunda en tu corazón. En tu corazón realmente esta es la casa de Dios y está esperando que se manifieste. Por eso hacen todo lo posible para que parezca, echa un poquito de humo así, ventilador, algo para que parezca la gloria de Dios. Y no es la gloria de Dios, porque la gloria de Dios, ¿dónde se va a manifestar? En nosotros. ¿Me entiendes? Nuevo pacto. Esa es la adoración. Vamos a conocer bien a Dios para poderlo adorar bien. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. Si no, estaríamos como Job, ¿no? De oídas te conocía, ¿no? Hoy en día hay millones de cristianos que adoran a Dios de oídas, ¿no? Pero ahora mis ojos te ven. Tú puedes ver a Dios. ¿Qué es necesario para ver a Dios? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo. Entonces, ¿cuántos han nacido de nuevo aquí? Puedes ver a Dios, hermano. Lo ves a través tuyo, a través de otras personas que me dicen, estás viendo a Dios ahora, no es que el pastor José sea un creído, sino que esto, si tiene una repercusión en el mundo espiritual, es porque Dios está aquí, hermano. De verdad, y espero que tú lo creas, yo lo creo. Digo, yo nunca enseño la palabra, quiera Dios que me pueda usar, eso es duda. Gracias Dios que me vas a usar, estoy seguro. Toda la palabra, todas las horas de meditación, todo el tiempo que me hablaste de todas estas cosas, era para esto, para dártelo a ti. Tú estuviste en mi corazón en cada instante, cada libro, cada conferencia, cada meditación, cada revelación, cada iluminación que vino de Dios. No hay otro motivo para aprender las cosas de Dios. No es la codicia de tener mayor conocimiento y que me crezca el cerebro de este tamaño. No, es para ser de bendición a otras personas. ¿Quieres conocer más? Pon en tu corazón un buen deseo de bendecir a otros y vas a ver, Dios te va a dar abundantemente, más y más y más. Yo toda mi vida pensé en esto, cuando me convertí, en este tiempo, compartirle a la gente la verdad de la palabra. Y Dios me dio, y me seguirá dando. Pero no dudes, Dios es bueno. Tienes que conocer a Dios, hermano. Hay gente que conocen solamente al Dios perdonador, o al Dios bueno. Dios es amor. ¿Es cierto que Dios es amor? Pero Dios es santo también, hermano. ¿Y qué atributos está adorando en ese momento en el cielo? Permanentemente, mañana, tarde y noche, su santidad. O sea, en realidad el atributo más importante de Dios que tú debes conocer y yo debo conocer es su santidad. Conoce la santidad de Dios primero. Porque es cierto que Dios es amor, pero los ángeles y todos los seres celestiales no están cantando amor, amor, amor permanentemente sin cesar día y de noche. Isaías 6:3 y Apocalipsis 4:8. Están cantando la santidad de Dios. Entonces, ese atributo de Dios es el que realmente regula todo lo demás. Por ejemplo, a ti te debe pasar eso, ¿no? Se está hablando de los homosexuales, por ejemplo. No dicen, pero Jesús en este momento no hubiera condenado a nadie porque Dios es amor. Dicen, ¿has escuchado eso, no? Sí, pero Dios es santo también. Cuando Dios pero Jesús andaba con pecadores, sí, pero no andaba pecando, ni tampoco le decía, bienvenido, sigue con tu pecado aquí dentro de la iglesia. O bienvenido, ven conmigo. No, le decía, vete y no. Ese es Jesús. Qué vergüenza me da que los que hablan eso a veces son cristianos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque no tienen lo que tú vas a tener, la revelación completa de Dios. O sea, creen que Dios es solamente una parte, una característica de él, pero desconocen las otras. Dios, por ejemplo, ¿te ama o no? ¿Tú eres su hijo o no? ¿Tú eres prosperado en todo así como prospera tu alma y tienes salud? Amén. ¿Pero Dios es justo o no? Entonces, si tú utilizas, por ejemplo,
programas, software pirata. ¿Dios es justo o no es justo? ¿Sí está de acuerdo contigo que tú sí le robes al dueño de ese software o no? Uy, estoy agarrando carne. Yo tuve que borrar programas, hermano, un día, $3,000 de programa, borrarlo porque los había comprado muchos de ellos en Wilson. Cristiano, ¿ah? Me siento orgulloso de eso, me siento orgulloso de haberlo borrado. Estaban ahí, un CD de 10 soles, un montón de programas que valen como $300, los borré todos. Porque me di cuenta, quiero avanzar en mi relación con Dios. ¿Cómo puedo estar haciendo eso? O sea, si Dios es justo, por supuesto que es justo, pero, o sea, yo sí le puedo robar al dueño de ese software, pero a mí nadie me puede robar porque estoy en Cristo. No, Dios es justo. Necesitas una revelación completa de Dios. O Dios estará fomentando que nosotros sí robemos. Porque se quedan tan calladitos. Porque sonaba la campana, ¿no? El timbre. Necesitas, di conmigo, necesito una revelación completa de Dios. Son sus atributos. Para adorarlo bien a Dios necesitas conocer bien todos sus atributos. ¿Dónde está? En la Biblia. Está ahí. La necesidad de una revelación adecuada, santidad, amor, poder. ¿Por qué hay personas que no creen? Por ejemplo, sí, por su llaga he sido sanado, pero la realidad es, ¿por qué? Porque no tienen una revelación completa de Dios. No tienen. ¿Dios es sanador o no? Por su llaga hemos sido sanados, por la llaga de Cristo. Dios envió su palabra y nos sanó. La palabra es poderosa. Cuando la persona me pregunta, pero entonces ¿qué? ¿No debo ir al médico? Yo no le digo, no, anda al médico. ¿Sabes por qué? Cuando me preguntas es porque tienes duda. Prefiero que vayas al médico, no quiero que te mueras. Pero mientras estés conmigo te voy a instruir en la palabra para que llegue el punto en que no dudes. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es contra la medicina y el médico. El problema es que no crees en el poder de la palabra de Dios. Ese es tu problema. Fe viene por oír y oír por la palabra. ¿Te falta convencerte? O sea, ¿sabes cuál es tu problema? Cuando tú y yo en algún momento creemos que la medicina es más poderosa que la palabra. Y estamos recontra equivocados. Y es eso lo que creemos, hermanos. Porque esa palabra ha creado el universo. Por esa palabra has nacido de nuevo tú. Por esa palabra resucitó Cristo. Todo se ha dado por la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser una medicina, una pastilla más poderosa que la palabra de Dios? Te falta una revelación completa de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso no va a venir porque te arrodilles y le digas, revélate. Te va a decir, abre tu Biblia. Pues no te pases. Te va a decir, abre tu Biblia. Ya te mandé el Espíritu Santo, Él te da revelación, te da iluminación. En realidad ya está todo revelado, ¿no? Lo que debemos saber. Pero te va a dar iluminación. Entonces, la justicia de Dios, necesitas conocer la justicia de Dios. Con esto voy a terminar. Perdón que no quiero que blinquee eso, pero una cosa. Por ejemplo, todas esas películas que nos presentan en Semana Santa, ¿no? Que presentan a un Jesús, por ejemplo, engañado, pobrecito, cómo sufrió la película La Pasión. Otro día voy a hablar de eso. Están fuera de la realidad, están fuera de la verdad. Lee Isaías 53:10 en este lapso y luego hablamos. Necesito que conozcas bien qué cosa había en el corazón de Dios cuando su Hijo estaba sufriendo en la cruz. Y lo vamos a hablar inmediatamente después.